Bien, señores, nuestras gracias en nombre del equipo a José Daniel Ariza y Cabral por su libro La verdad de lo que ocurrió en Constanza el 14 de junio de 1959. Gracias, José Daniel, y ojalá alguna de las cosas que contenga este libro pues pueda ser motivo de discusión, ya que una de las pocas cosas que nos trae es el por qué falló la expedición del 14 de junio de 1959. No. Bien, señores, en estos días hemos estado hablando de lavado de activos. Ya eso se ha convertido en una especialidad. El lavado de activos ha hecho que nosotros invitemos a algunos expertos y hoy tenemos a la directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Se llama la licenciada Wendy Lora, y esto pasa a ser un tema interesantísimo porque es además un organismo oficial, ¿verdad? Así es. Bien. Wendy, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y Bien. al público que diariamente le sigue. Generalmente el lavado de activos en alguna forma toca el estamento oficial, porque los 3 o 4 elementos que hemos mencionado aquí que afectan o que tienen que ver con lavado de activos son, primero, en términos generales, la introducción en el sistema de circulación de dinero que se ha producido en forma ilegal. Me refiero a narcotráfico, el dinero que produce el narcotráfico, cómo introducirlos en el torrente circulatorio de un país. Lo mismo con el dinero proveniente del fraude fiscal. Aquellos que han evadido mucho dinero por no pagarle al fisco los impuestos correspondientes, tienen que coger ese dinero y tratar de lavarlo, como dice la misma palabra. Y tercero, el tema del robo público, el fraude, la corrupción, el engaño al fisco. Todo ese dinero también debe hacerse. Por tanto, el Estado tiene que estar vigilante de ello. También existen compromisos y tratados internacionales que van en la misma dirección. Los grandes colaboradores son los bancos y los países signatarios de esos acuerdos. También existe la vigilancia especial, de eso quisiéramos hablar, sobre aquellas instituciones que son más proclives al lavado, es decir, que su estructura económica pueden producir mayor facilidad para lavar dinero. Me refiero a los negocios que venden al contado en dinero efectivo. Entonces vamos a hablar con Wendy y nos diga la unidad, cuáles son sus funciones específica. Bueno, la unidad de análisis financiero, como usted señalaba en inicio, es una institución del Estado que al momento está dependiendo del Comité Nacional Antilavado de Activos, creada por la misma ley 7202, y que recibe de todo el sistema los reportes de operaciones sospechosas y las operaciones que se dan por encima de $10,000. Las operaciones sospechosas son operaciones que pudieran entenderse que se relacionan con algún delito por salirse de los parámetros normales. Esas alertas llegan a la unidad, en donde se hace un análisis de esas alertas, se robustece con más información que se busca de fuentes abiertas y cerradas, y si se considera que realmente pudiera estar relacionada con un delito, se realiza un informe y se envía hacia el Ministerio Público. La unidad no tiene facultades investigativas ni coercitivas, sino que remite al Ministerio Público, que por la Constitución es el que tiene esa facultad. Y además coordina a nivel nacional
todo el sistema antilavado hacia los organismos internacionales a los cuales el país es miembro. Por ejemplo, GAFILAB, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, y GELAVETS, que es el Grupo de Expertos Antilavado de Activos de OEA-SICAP. ¿Qué relación tiene esa unidad con el Departamento Nacional de Investigaciones, con el DNI? No, relación tiene con todo el mundo. No tiene una relación directa con ningún estamento, sino que recibe información, como decía, de los bancos, los puestos de bolsa, las entidades APNFDs o entidades, actividades comerciales que se entiende que pudieran utilizarse para lavar de activos, y de ahí entonces pide información a todo el sistema. Pero en el banco, por ejemplo, Wendy, ¿cómo le sugieren ustedes a la superintendencia o al Banco Central una medida, por ejemplo, que ustedes consideren que los $10,000 o los $10,000 deban de ser reportados? Y dice, mira, hemos estado viendo y por experiencia creemos que deben de ser 5,000, vamos a suponer. ¿Cuál es el canal que ustedes usan para tratar de que la institución que le corresponde ponga la medida? Eso está en el estándar internacional de Gafi. Existen unas recomendaciones, que son las 40 recomendaciones de Gafi, que señalan cuáles son los elementos que deben de tomar en cuenta los países para prevenir estos flagelos. De ahí en adelante, eso es colocado en una ley. No hay nada que nosotros establezcamos que no esté en la ley. Si hay una medida administrativa que se requiera, como la que usted señala, para fortalecer el sistema, eso se eleva al Comité Nacional Antilavado de Activos, y es el comité que traza las políticas. Superintendencia de Bancos es parte del comité. Está también el Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas, que preside el comité en la actualidad. Bien, poniendo ejemplos prácticos, vamos a suponer que todo el dinero que se usa en juego es efectivo. Una mujer coge 50 pesos, va a una banca, y en esa banca se reúne un barrio, y en ese barrio quizás se puedan vender 50,000 pesos de apuestas. Así es. Son 10,000, 12,000 bancas, de las cuales hay 10 o 12 dueños, y vienen los premios. Ese es el sitio más idóneo para tú coger dinero, por ejemplo, de un tipo que tenga un saco producto de una venta de drogas, o por un robo que hiciera en una institución del Estado, y dice, bueno, estos son premios, y se lo acreditan a alguien. Yo me saqué eso en un palé, o en un jackpot, en un casino, y le sacan un saco con $1,000,000. Pregunta, esas cosas es lo que se está discutiendo hoy día, de si deben estar en la ley antilavado o no. Bueno, aclaro. El tema es que todo el sistema antilavado, y eso se refleja en la ley, tiene 3 aspectos. Uno son los aspectos penales, que en el caso de la ley podría decirse que es el 4 o el 5%. Otros son los aspectos de prevención del lavado de activos, y evidentemente que un tercer punto son las sanciones. Esas recomendaciones de las que les hablaba han establecido cuáles son las actividades que hay que regular como sujeto obligado, por entenderse que pueden ser proclives a ser utilizadas para lavar. Dentro de esas actividades están las actividades financieras y las actividades no financieras designadas. La recomendación número 22 dice que esas no financieras designadas inician, por ejemplo, con los casinos de juego. Son señaladas a nivel internacional como sujetos obligados. No así las bancas de apuestas o juegos de azar. ¿Por qué? Vamos a colocar la diferencia. Cuando hablamos de sujetos obligados, estamos hablando de una alianza público-privada en donde hay entidades a las cuales los estados le confían parte del sistema de prevención. Por eso le señalaba, por ejemplo, los bancos, que es lo que la gente más conoce. Cuando vamos a un banco a abrir una cuenta, el banco entonces te pregunta dónde vives, de dónde vienen tus dineros, quiénes son al momento tus fuentes de ingreso, qué otros productos financieros tiene. A eso se le llama conozca su cliente. Ese es el eslabón más importante del sistema anti-lavado de activos.
Cuando esa persona X, que ya el banco conoce, que es su cliente, realiza una transacción por encima del umbral, por encima del perfil que esa persona tiene, entonces ahí viene una alerta. Hay una operación inusual, el banco empieza a analizar la operación, empieza a investigar, y si no le encuentra una explicación lógica, la remite a la unidad de análisis financiero, que es la institución. Eso es un lenguaje más sencillo, que La Sirena, el supermercado La Sirena lleve 10 millones de pesos a depositar, producto de lo que vendió la sucursal de la Churchill, o que vaya yo y que deposite 10 millones, yo debo explicar, pero La Sirena no. Exactamente. Eso es lo que el perfil. Porque con respecto a La Sirena ya hay un perfil financiero que el banco tiene que sabe cuáles son los umbrales que puede depositar. Si trasladamos eso a una banca de apuestas, estaríamos diciendo entonces que el banquero que tiene en la esquina un puestecito con una persona en una computadora tendría que hacer esa operación para todas las señoras del barrio que van a jugar a esa banca. Y tendría que preguntarle de dónde vienen los fondos y, en caso de que esa actividad se salga del perfil, reportar la unidad de análisis financiero. El tema es que el umbral para el reporte actualmente en la ley es de $10,000. En la ley que se está proponiendo sube a 15,000 porque es lo que pide el estándar. O sea, que tendría que hacer una sola persona una operación por encima de $15,000 y salirse de su perfil habitual. ¿Por qué? Porque hay que perfilar y darle seguimiento constante al cliente. Y para eso además hay que tener una figura que se llama oficial de cumplimiento. O sea, que ese señor que tiene una banca, que vende en la banca, tiene que tener sentado al lado a una persona que se llama oficial de cumplimiento para que revise esas transacciones. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica que ese sistema se coloque en lo que son nuestras bancas de apuestas. O sea, no solamente basta una transacción, sino que tiene que haber una conducta repetitiva, entonces, en algunos casos. Así es. Y toda la suma de esas conductas, toda económicamente tiene que dar $10,000 en la ley actual, que apuntalamos que no es sujeto obligado en la ley actual, ni las bancas de apuestas, ni los juegos de azar, por la misma lógica. Y en la ley que se está colocando lo sube a 15,000. Tendríamos que tener actividades, entonces, que una sola transacción o en el día completo una sola persona haga transacciones por encima de $15,000. No sé si efectivamente la pregunta que voy a hacerle es competencia suya, porque usted me dirá sí. Si no lo es, se lo diré. Me lo dice. Cuando un funcionario público está obligado a presentar declaraciones juradas, así es. Cuando se observa que hay un incremento sustancial en su patrimonio, ¿eso no detecta ningún tipo de alerta a un organismo como ustedes, encargado de prevención de lavado de activos? A nosotros nos detectan la alerta si nos envían la alerta. Nosotros no manejamos en nuestra institución los sistemas de los bancos, los productos financieros, ni el perfil que tienen los bancos de los clientes. Pero ciertamente si una persona X, en mi caso, Wendy Lora, que tengo un perfil en los bancos en donde tengo mis cuentas, si con la función pública que tengo, de repente empiezo a ingresar a mi cuenta dineros que nunca había ingresado, tiene que generar una alerta. O sea, ustedes no analizan las declaraciones juradas de los funcionarios, eso no le llega a ustedes. Si nos llegan los procesos. Si nos llega una alerta de una persona X y el Ministerio Público nos pide colaboración, podríamos participar en ese proceso. Bien, licenciada, si usted revisa las profesiones, oficios o negocios de los diputados y senadores que están supuestos a conocer las leyes y crearlas, se va a encontrar con una sorpresa, y es que individualmente los juegos de azar tienen muchísima representación en el Congreso. Personas o que son dueños de banca o que fueron financiados por esas instituciones para evitar y para proteger los intereses de esas instituciones. Y le voy a poner un ejemplo, a ver si realmente la unidad es decorativa o es operativa. La unidad de análisis financiero. Mire, en el pasado, los casinos de juego cobraban
por la operación diaria. Es decir, Hacienda en aquel momento lo representaba Rentas Internas, y recuerdo que en ese momento del cambio era José Quesada, y ponía un inspector. Ese inspector le encantaba ese cargo porque en el cierre del casino cuadraban y a él le salía siempre un dinerito producto de una subvaluación de los beneficios del casino. ¿Cuánto se jugó? 10 millones. ¿Cuánto se ganó? 1 millón. Y tenían que pagar por ese millón. Quesada vio que los beneficios eran muy altos y los ingresos eran muy bajos de las rentas internas. Y llamó a los dueños de casinos y le dijo: óigame una cosa, ¿cuánto ustedes le están pagando a nuestros inspectores? Díganoslo en confianza. Algunos le dijeron cuánto. Dice: vamos a hacer una cosa, ustedes no le vamos a poner inspectores, le vamos a cobrar el permiso del casino y le vamos a cobrar por mesa y por máquina. Y así es que se está haciendo ahora. El problema es que al hacer ese sistema en que el casino sabe que paga por mesa y por máquina, tiene la particularidad de que puede lavar toda la suma que le dé la gana reportando premios inexistentes. Como la unidad de lavado, que no es la unidad de juego de Hacienda, sino otra cosa, puede intervenir en eso. Mire, hay dos puntos que aclarar y creo que eso es lo que ha llamado mucho la atención a la ciudadanía. Una cosa es, por eso le decía el tema del componente de la ley, el sistema antilavado, y otra cosa es el sistema penal de la ley. ¿Por qué les pongo la diferencia? Todo el sistema de prevención está concebido para evitar que un tercero utilice a una empresa de buena fe, el empresario de buena fe, para lavar. Si es el empresario, si es la empresa que quiere lavar, eso no está dentro del sistema de y se puede hacer de buena fe. Pero a eso vamos. No eso es posible ya, hacerlo de buena precisamente, fe. Si el empresario es el que quiere lavar, ya eso no es competencia del sistema antilavado, ya eso es un delito. Si es el empresario el que utiliza su empresa para lavar activos, ya el empresario es el que rompe la ley de lavado de activos y las sanciones son de tipo penal. Estamos hablando de pena de cárcel. Eso aplica para todo el mundo. Cualquier persona, cualquier ciudadano dominicano o extranjero aquí en el país puede lavar activos. La ley no lo excluye. Para lo que usted señalaba entonces, evidentemente que existe una dirección de casinos, juegos de azar y bancas de apuesta en la dirección, en la Hacienda, que es el que tiene la competencia de supervisar qué acontece en esos lugares. De hecho, tenemos la información de que en lo que va de año, Hacienda ha cerrado más de 4,000 bancas de apuesta. Esa es su competencia. En el caso de la unidad de análisis financiero, la competencia es de analizar los reportes que llegan y si existe alguna incoherencia en esos reportes, pudiera derivarse sanciones administrativas a esos sujetos obligados, que hay que solicitárselo entonces a las autoridades competentes. Entonces ustedes lo que hacen es analizar y recomendar. Por eso se llama análisis financiero. Si ustedes no tienen acción directa en nada. En nada. Ustedes son un equipo. ¿Y de dónde ustedes reciben la alimentación de...? Del presupuesto nacional. Del presupuesto nacional. Y, por ejemplo, la superintendencia de bancos no les manda información a ustedes. La información la manda a todo el mundo, no superintendencia de bancos, los bancos, los puestos de bolsa, así es, los puestos de bolsa, las administradoras de fondos, los propios casinos. ¿Y las remesadoras también? Sí, señor, las remesadoras, el tema de las cooperativas, llega toda la información. Y esa medida, por ejemplo, de las remesadoras, de que en Estados Unidos una persona puede coger $1 millón y ponerlo en 10,000 remesas, 10,000 diferentes, de menos de $5,000, y llegan aquí. O llegan a 10,000 clientes que reciben eso. Ustedes
tienen conciencia de que eso puede ocurrir, Sí, de que una persona por supuesto. puede mandar mucho dinero, una persona a muchas personas. Por supuesto, y de hecho esas son las cosas que convierten esas operaciones en sospechosas. Esa remesadora tiene la obligación de analizar quién envía y quién recibe de todas las transacciones. Si aconteciera, como ha acontecido, han llegado reportes de esa naturaleza, un hecho como ese tiene que sumar todas las transacciones y remitirla a la unidad de análisis Y financiero. cuando yo voy a un banco a buscar dólares para viajar, ese monto, ¿ustedes lo supervisan? Llega a la unidad de análisis financiero si sobrepasa los $10,000 o si hay algunos elementos que a ese banco le haga entender que esa operación es sospechosa. ¿Ustedes copian leyes y disposiciones de afuera o a ellos nos copian a nosotros? Existe unas recomendaciones internacionales para todos los países, que son las 40 recomendaciones de Gafi. Sobre ese estándar se construyen las leyes nacionales. Claro está, hay que tomar en cuenta para eso el sistema nacional, la Constitución de la República y demás. Wendy, para nosotros terminar, tu día a día, es decir, de la unidad de análisis, ¿en cuáles puntos se concentra? ¿Cuáles son las áreas de la economía que ustedes más vigilan? Hay un departamento que se llama el Departamento de Análisis, que es el área misional de la institución que recibe todos los reportes. Evidentemente que el grueso de los reportes vienen del sistema financiero formal. Vienen de los bancos, vienen de los puestos de bolsa y demás. Esa información se analiza, se tabula y se eligen objetivos. ¿Qué reportes específicos se van a analizar con más rigor de acuerdo a una categoría que se le ha dado? Y además recibimos solicitudes de cooperación de parte de las autoridades competentes, sobre todo del Ministerio Público. Ustedes no tienen iniciativa propia, ¿verdad? Sí. Le alimentan, todos Sí. se lo alimentan. Sí, cuando llegue toda la información, de toda esa información se decide cuál es la más potable para realizar una investigación más amplia y eso se envía al Ministerio Público. O puede ocurrir al revés, el Ministerio Público pide información de la que nosotros tenemos y se le hace una investigación interna sobre eso. Bien, hay algo que hay una contradicción y es casi la violación de un derecho que tiene uno, que es que uno puede manejar su dinero como le dé la gana. Es un derecho humano, es decir, mi propiedad, yo hago lo que yo crea con ella, siempre que cumple con la ley. Ahora, hay una tendencia, yo no sé cómo es que se dice la palabrita, de bancarización, es decir, como sugerirle al público la bancarización. que se siempre trabaje con bancos, pero a mí no me gusta trabajar con bancos. Yo prefiero recibir mi dinero efectivo y pagar mis obligaciones, porque eso no me cuesta nada. Si utilizo el banco, hay un intermediario que usa mi dinero, lo guarda y yo no estoy seguro de que lo esté usando en otra cosa. Entonces, Además le cobra. ¿verdad? Y me cobra a veces más de lo que yo debería de pagar. Pregunta, ¿por qué ustedes fomentan que todo el mundo trabaje con bancos? No con bancos, sino organizado, con algo que deje una estela de dónde viene el dinero. ¿Por qué? Porque hay una evaluación nacional de riesgos, hay evaluaciones de riesgos que tienen que hacer los países y en la mayoría, incluyendo la nuestra, se ha apuntado que hay un riesgo en el uso del efectivo. El efectivo no deja rastros. Nosotros estamos hablando de tratar de controlar o perseguir la comisión de delitos graves, que usted mencionó algunos de ellos, y nadie puede negar el impacto que genera la comisión de esos delitos en los países. El uso del dinero en efectivo no que evita, sino que dificulta las investigaciones y dificulta ese rastro que dejan las operaciones formales. ¿Ustedes tienen siempre cuantificado o información del Banco Central de qué cantidad de dinero hay en el circulante en efectivo? El Banco Central tiene esa información. Ahora mismo no le puedo dar un número exacto porque podría errar, pero ciertamente el Banco Central, con todos los índices y toda la información estadística que lleva, conoce de esos. Bien, de esos finalmente, en este problema de que se están investigando personas que supuestamente recibieron grandes sumas de parte del soborno, ¿han tenido trabajo adicional ustedes? Bueno, No? todo lo que se hace en la unidad de análisis financiero es confidencial. ¿Todo lo que está? Todo lo que se hace en la unidad de análisis financiero es confidencial. Ah, ya. Parte de la confidencialidad.
podría decirle que en el caso nuestro, como le enseñé anteriormente, es competencia de la Unidad de Análisis Financiero enviar al Ministerio Público las informaciones que recibe, que entienda que se puede vincular por un delito. Y si el Ministerio Público decide solicitar asistencia técnica en cualquier tema que tenga que ver con lavado de activos o delito precedente de lavado, la unidad debe de prestarle la asistencia. El secreto bancario, ¿cómo ustedes lo ven? El secreto bancario tiene que estar, continúa, va a seguir siendo, no aquí, sino en todas partes del mundo. El tema es que hay excepciones. Hay instituciones que deben de recibir la información para darle un trato confidencial y simplemente enviarla hacia las autoridades en caso de que se entienda que está relacionada con un delito. La Unidad de Análisis Financiero es una de esas instituciones. Eso no mata el secreto bancario, porque yo, Wendy ustedes Lora, pueden pedir una movilidad económica de alguien y ustedes garantizan que es un secreto. garantizamos que es confidencial, Y pueden que no usar, va a salir. y si alguien quiere llevar eso a la justicia, puede hacerlo con la base que fue ustedes que se lo dieron. Hay decisiones judiciales que han entendido en algunos casos que no y en otros casos que sí se pudiera. Bien. Hay O que sea, ver y la ya- decisión judicial. Y llamar directamente a una persona para que explique ciertas cosas. Eso también puede... Para nada, para Bien. nada. Eso es ya competencia del Ministerio Público. Bien. no Wendy, gracias. Ya más o menos tenemos una idea clara, pero como hay tanta confidencialidad, ya no podemos. Wendy Lora, directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana. Muchísimas gracias por la Gracias a invitación. ti.